Yeshua encargó a Johanán escribir las cosas que acaba de ver. Yeshua en su resplandeciente cuerpo glorificado. Escribe las cosas que son ahora, las cosas que están sucediendo en las asambleas de aquellos que pretenden seguirme, pero están en seria necesidad de ser corregidos. Y escribe las cosas que han de suceder en el futuro. Tal como Johanán, nosotros también tenemos que entender que Yeshua ha cambiado. Su pelo es resplandeciente como la nieve, sus ojos como llama de fuego, y cuando él habla, los cielos tiemblan. A él se le ha dado todo el poder y autoridad como juez todopoderoso que reinará la tierra con vara de hierro. Si lo viéramos tal como es él, también caeríamos como muertos ante sus pies. Si vamos a comenzar a comprender las cosas que él quiere que sus siervos conozcan sobre el futuro, tenemos que entender quién es Yeshua hoy y que él está preparando a sus siervos para los tiempos más críticos sobre el planeta Tierra. Un tiempo en el cual él dice que nadie se salvará sin su oportuna intervención. Yeshua dijo que falsos profetas van a enseñar que él regresará en secreto, antes de que gran tribulación llegue a la tierra. Él dijo, no los escuchen, no les crean, no los sigan. Estas son las cosas que Yeshua dijo que tendrán que suceder en los últimos días. El apóstol Juan no estaba listo, ni tampoco nada lo hubiera preparado para lo que iba a experimentar. El toque de una trompeta lo transportó al día del Señor, en el cual vio a Yeshua en su cuerpo resucitado, sus ojos como llama de fuego, su pelo y barba de un blanco resplandeciente, sus vestiduras más blancas que el sol del mediodía, su voz hacía estremecer los cielos. Yeshua le dijo a Johanán que escribiera las cosas que acababa de ver, las cosas que son ahora y finalmente las cosas que han de ser después de estas. Una puerta en el cielo se abrió sobre él, otro toque de trompeta sonó. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder en el futuro. Al instante Johanán se encontró en el salón del trono del Todopoderoso. La gloria no podía describirse en términos que algún humano se ha podido imaginar, pero lo intentó. Una luz penetrante, manifestándose en los colores del arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Hubo relámpagos, truenos y estruendos, el universo entero tembló. Delante del trono había un mar de vidrio mezclado con fuego, un espejo de cristal en llamas. Alrededor del trono de esmeraldas había 4 seres vivientes aterradores como ninguna otra criatura sobre la tierra. Cada uno tenía 6 alas y ojos penetrantes que contemplaban todo al instante. Los seres eran semejantes a un león, un becerro, un hombre y un águila. Ellos exclamaban, ¡Santo! Y las bases de los cielos se estremecían. ¡Santo! Exclamaban, y Johanán no tenía fuerzas ni para moverse. ¡Santo! Y 24 ancianos de barbas blancas alrededor del mar de cristal cayeron de sus tronos, lanzando sus coronas de oro a los pies del que estaba sentado en el trono. ¡Santo! 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 Exclamaban. Hayá, Jové Yihiyé, el que era, el que es y el que ha de venir. Jehová, Elohim, el Todopoderoso. Las voces de los 24 ancianos se unieron al coro. Tú, oh Jehová, creaste todas las cosas, y por tu voluntad todas las cosas existen. Solo tú mereces todo el honor, y la gloria, y el poder, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Juan fue llevado delante del trono para que Yeshua le revelara una verdad que nadie había visto jamás.
Él comenzó a describir el salón del trono con palabras que cuestan entender. El mar de vidrio mezclado con fuego ante el trono era la realidad celestial que Moisés simbolizó en la construcción del lavacro de bronce. El lavacro o mar de bronce se hizo al derretir los más finos espejos de bronce de la realeza egipcia. Esos espejos una vez lucieron la imagen de Hathor, la diosa egipcia de la fertilidad, la versión egipcia de Ishtar, la diosa babilónica del sexo. El lavacro de bronce era pulido como un espejo y se llenaba con las aguas de purificación. Los sacerdotes debían inspeccionarse a sí mismos en ese espejo y lavarse cualquier hollín, sangre o mancha antes y después de acercarse al altar de Dios. El lavacro de bronce representa el día de juicio venidero, la reunión de los santos para el juicio y la recompensa en el mar de vidrio mezclado con fuego que precede la entrada a la cena de las bodas del Cordero. Los 24 ancianos sentados alrededor del trono no son ángeles. Los ángeles son ángeles, y los muertos no se convierten en ángeles. Ellos permanecen en la tumba hasta que venga una de las 4 resurrecciones, de las cuales Yeshua, Johanán y Shaul hablaron. Por revelación, Shaul, Pablo dijo, todos los hombres serán vueltos a la vida en su propio orden, o cronología. Primero, el Mesías. Segundo, los primeros frutos. Tercero, aquellos que son del Mesías a su venida, su parusia. Sus santos, estén vivos o muertos, serán resucitados con un cuerpo incorruptible, así como con el que Yeshua resucitó. Sus santos que aún estén vivos al momento de su regreso, el mortal, tendrá que vestirse con un nuevo cuerpo inmortal. Carne y sangre, este cuerpo físico, no puede heredar el reino de los cielos. Usted tiene que nacer de nuevo. Algunos llaman esta venida del Mesías para reunir a sus santos el rapto, del latín rapturo, el cual fue traducido del griego harpazo. En español se traduce comúnmente como el rapto o el arrebatamiento. Este evento trascendental fue revelado por Yeshua a Pablo y Juan, cumpliéndose en la última trompeta. Yeshua promete que sucederá justo antes de que la primera copa de la ira de Dios se derrame sobre aquellos que destruyeron la tierra. Pablo dijo que seremos salvos de la ira venidera, hablando de la ira de Dios. Pero nadie está exento de la ira de Satanás. Así es, después del rapto o el arrebatamiento, a la última trompeta en el libro de Apocalipsis, hay una resurrección más en la lista de Pablo, y al final de la cronología de Apocalipsis. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24, en varias versiones de la Biblia dice, entonces vendrá el fin. La palabra vendrá está en cursiva, porque no está en ninguno de los textos griegos. Fue añadida por los traductores, por eso es que está en letra cursiva, pero fue añadida incorrectamente. Simplemente debe decir luego el fin. Esta es la resurrección final, cuando Yeshua haya reinado sobre la tierra hasta que él haya derrocado a todos los principados y potestades y finalmente haya entregado el reino a Dios el Padre. Esta es la cuarta y última resurrección, en la cual todo hombre, mujer y niño será vuelto a vida, juzgado, recompensado o penalizado. Aunque el arrebatamiento se detalla al momento de la última trompeta, cuando los siervos justos de Yeshua y los profetas sean levantados de los muertos y recompensados, no será sino hasta después del reinado de 1000 años de Yeshua que el fin, la última resurrección, sucederá. Solo hay 4 veces en las cuales se levantan los muertos. Entonces, ¿quiénes son estos 24 ancianos con coronas? ¿Y de dónde vienen? Pablo nos dice, por revelación divina, todos serán levantados en su debido orden, tagma, su propia secuencia en el tiempo. Mesías, las primicias, los que son del Mesías en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre.
La versión Reina Valera, a diferencia de otras versiones bíblicas, colocó acertadamente una coma separando las resurrecciones del Mesías y las primicias. Ahora, debe notarse que toda puntuación es interpretación y no traducción, ya que la misma no existe en ningún texto hebreo o griego de la Biblia. La resurrección de los santos como las primicias se detalla en Mateo capítulo 27, versículo 53. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Después de la resurrección de Yeshua, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, salieron de sus tumbas, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. El calendario juliano fue instituido por Roma 42 años antes del nacimiento de Yeshua. El año de su crucifixión, el 28 de la era común, el Cordero de la Pascua fue sacrificado en la tarde del miércoles 28 de abril. En el calendario del Creador fue el día 14 del mes de la cebada Aviv. Después de la cautividad en Babilonia, también se le llamó el mes de Nisán. La Pascua siempre se sacrificaba en el 14, independientemente del día de la semana o la fecha del calendario pagano. Pero fue en ese miércoles, en particular, que Yeshua fue sacrificado como el Cordero de Dios, del cual el Cordero de la Pascua era una sombra profética. En su detallado registro de la crucifixión, Juan expresó la urgencia de bajar a Yeshua y a los otros de la cruz y ponerlos en la tumba antes del atardecer, porque al atardecer, el 15 de Nisan, empezaba el Shabbat solemne que daba inicio a la fiesta de panes sin levadura. No era el Shabbat semanal el que se acercaba. La crucifixión no fue un viernes. Todas las fiestas del Señor comienzan y terminan con un Shabbat solemne. ¿Acaso no todo el mundo sabe eso? Todo israelita lo sabía. El ciclo de vida de Israel en el primer siglo se determinaba por la celebración de las fiestas del Señor en conjunción con el calendario del Creador, como se detalla en Levítico capítulo 23. El calendario moderno judío no existiría hasta 300 años después. Solo ignorando la Torá y los registros de los apóstoles, se le puede ocurrir a alguien que la crucifixión ocurrió el Viernes Santo, lo cual era el día de adoración al dios asirio Dagón, y que luego la resurrección ocurriría el domingo de Ishtar, la diosa babilónica del sexo. Ni siquiera Einstein pudo obtener 3 días y 3 noches entre esos dos festivales paganos de adoración al sol. Yeshua era judío, no un adorador babilónico del dios Sol. La profecía más repetida y más ignorada sobre Yeshua en toda la cristiandad. Solo habrá una sola señal de su autenticidad, una señal de que él es el verdadero Mesías, la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, Yeshua dijo que él estaría 3 días y 3 noches en la tumba, en el corazón de la tierra, y resucitaría al tercer día. Cuando Yeshua gritó en voz alta, «Consumado es», la tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. El temblor abrió los sepulcros en la tarde del miércoles, el mismo momento en que los sacerdotes estaban marcando las 10 gavillas de cebada Aviv a 1 milla de distancia en el Monte de Olivos. Debido a una orden antigua del profeta y rey David, esas gavillas serían cosechadas después de la caída del sol al final del Shabbat semanal, 3 días y 3 noches más tarde. A la puesta del sol del miércoles 28 de abril, dio inicio al Shabbat solemne de la fiesta de panes sin levadura. Yeshua fue colocado en la tumba justo antes de la puesta del sol y estuvo muerto en la tumba toda la noche del miércoles, toda la noche del jueves y toda la noche del viernes. 3 noches. Justo como él había profetizado. Yeshua estuvo en la tumba todo el día del Shabbat solemne, el jueves, todo el día del viernes, todo el día del sábado, el Shabbat semanal, y resucitó en el Shabbat al tercer día, como lo registran las Escrituras. Ahora, el atardecer al final del Shabbat semanal da comienzo al día de los primeros frutos. Cuando Yeshua resucitó en el Shabbat,
3 días y 3 noches después de su entierro, él esperó hasta la puesta del sol. Y entonces resucitó a aquellos cuyas tumbas se abrieron por el temblor que ocurrió en la tarde del miércoles. Esos santos fueron los primeros frutos de los cuales Pablo habla. Mesías, los primeros frutos, La mañana siguiente al Shabbat semanal, durante la fiesta de panes sin levadura, es cuando el sumo sacerdote presentaba los primeros frutos de la cosecha de cebada en el templo. Después que el templo fue destruido, los fariseos cambiaron el día de los primeros frutos, pero ellos no pudieron cambiar el cálculo histórico, la realidad profética de las instrucciones de Moisés o la revelación del rey David. De acuerdo a la liturgia oficial del templo, luego de que los corderos de la Pascua eran sacrificados y las 10 gavillas de cebada eran marcadas para la cosecha, el sumo sacerdote era aislado en el monte del templo, el monte Moriah, y nadie lo podía tocar para no contaminarse hasta que presentara los primeros frutos de la cebada en el templo santo. De la misma manera, Yeshua estuvo aislado en su sepulcro, debajo del pico más alto del monte Moriah, el cual está al norte de la muralla de la ciudad de Jerusalén. La presentación de los primeros frutos era una sombra profética de lo que Yeshua cumpliría como el eterno sumo sacerdote la mañana después de su resurrección. Cuando Miriam fue a la tumba temprano en la mañana, todavía estaba oscuro. El cuarto día, que había comenzado al atardecer la noche anterior, aún no había amanecido. Sin embargo, la tumba estaba vacía. Ella vio en la oscuridad lo que supuso era un jardinero. Ella gritó: «¿Dónde has llevado a mi maestro? Por favor, ¿dónde lo has puesto?» El jardinero contestó con una sola palabra: «Miriam». Ella conocía esa voz. Ella estalló en lágrimas, corrió a abrazar sus pies. Yeshua dio un paso atrás diciendo: «No me toques. Todavía no he ascendido a mi Padre en el cielo. Ve, dile a mis discípulos que voy a ascender ahora a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios». Yeshua, ahora como el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, toma a esos santos, a quienes él resucitó de entre los muertos después de su resurrección, y los presenta a su Padre en el templo celestial como los primeros frutos de entre los muertos. Ahora, esos 24 ancianos con coronas, en sus tronos de oro, están esperando la reunión de aquellos que pertenecen al Mesías en su venida. Después de que Yeshua presentó los primeros frutos delante del trono celestial, él regresó a la tierra e interceptó a las otras mujeres que estaban regresando de la tumba con sus especias fúnebres sin usar. Yeshua las saludó: «Jehová, Yoshia, Jehová las salve». Las mujeres corrieron a él y abrazaron sus pies. El sumo sacerdote santificado había presentado ya los primeros frutos en el templo celestial y podía ser tocado ahora por la congregación de Israel. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un rollo escrito, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: «¿Quién? ¿Quién es digno de abrir el rollo? ¿Quién es digno de desatar sus sellos?» Y ninguno, ni en el cielo ni la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo. Johanán lloraba, porque no se había hallado a ninguno digno de ni siquiera mirarlo. No había esperanza. Johanán fue llevado en el espíritu delante del trono y vio la inexpresable gloria de Dios. Pero cuando él vio el rollo en la mano derecha de Jehová, él comenzó a llorar de angustia. El rollo había sido sellado con 7 sellos que ningún hombre o bestia tenía autoridad de romper. Todo estaba perdido. La angustia hizo correr un viento escalofriante sobre el mar de fuego y vidrio. Johanán lloró frente a los 24 ancianos y cayó de rodillas frente a las 4 bestias impresionantes que rodeaban el trono. ¿Qué es este rollo? ¿Qué son estos sellos que lo mantienen sólidamente atado? Aunque su misión inicial fue encubierta y Daniel escribió que el Mesías tendría exactamente 70 semanas, 490 días para cumplir su misión,
Yeshua nos dejó saber al principio de su ministerio lo que este rollo y su misión implicaban. En el día de su bautismo, Yeshua fue llevado en el Espíritu al desierto, donde ayunó por 40 días y 40 noches. Cuando terminaron los 40 días, en el día 41, él tuvo hambre. Y Hasatán, el adversario, vino a tentarlo. Satanás lo llevó a una montaña alta y le enseñó todos los reinos del mundo en un instante. Satanás le dijo: todos los reinos y las riquezas y la gloria de este mundo han sido entregados en mi mano, y a quien yo quiera lo doy. Póstrate y adórame, y todo esto será tuyo. Yeshua nunca desafió la autoridad de Satanás o su jurisdicción, pero rehusó categóricamente su oferta. Había otro plan en juego. Yeshua sabía que Adán fue hecho el Dios de este mundo. A él se le había dado la autoridad y dominio sobre la creación y la responsabilidad única de administrar sus recursos. Pero Adán, por su acto de desobediencia descarada, por su acto de rebeldía, transfirió su autoridad a las manos de Satanás. Shaul también reconoció esta transferencia de poder. Él declaró claramente que Satanás, el Dios de este mundo, el Dios de esta era, había cegado las mentes de aquellos que no creen y que no entienden que él posee ese poder legalmente. Él puede entregarle una porción de su nuevo orden mundial a cualquiera y al que quiera doblar su rodilla ante él. El rollo en la mano derecha del Todopoderoso es el título legal de este mundo. No hay hombre, vivo ni muerto, que tenga la autoridad de tomar ese rollo y de quitar la autoridad legal de Satanás como el Dios de esta era. A Adán inicialmente se le fue dada esa autoridad, pero esa autoridad y todos los logros humanos subsiguientes habían sido entregados en la mano de Satanás a través del acto de traición de Adán. Todo lo que el hombre ha logrado, lo bueno, lo malo y lo feo, fue hecho bajo esa autoridad. Todo estaba perdido. No había esperanza. Pero entonces uno de los 24 ancianos gritó: ¡He aquí! El león de la tribu de Judá, la raíz del rey David, ha prevalecido. Solo él tiene la autoridad para romper esos sellos y para abrir el rollo. Yohanan miró dentro de la luz resplandeciente de delante del trono y vio a Yeshua, como el cordero sacrificado, venir al gran trono y tomar el rollo de la mano derecha de su Padre Celestial. Los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros ante Yeshua y abrieron copas de oro con incienso, llenas de las oraciones de los santos, quienes pedían justicia, misericordia y liberación a través de los milenios. Ellos comenzaron a cantar un cántico que declaraba que solo Yeshua, de todos los hombres que hayan vivido, solo él es capaz de tomar el rollo y de quitarle a Satanás la autoridad sobre el título legal de este mundo. Satanás es el Dios de esta era. Cuando él derrama sangre, es la sangre culpable de la descendencia de Adán. Todo el dolor y el sufrimiento de este mundo está bajo su jurisdicción. Cientos de millones han sido muertos en el campo de batalla de la avaricia y la religión. Enfermedad, dolor y tristeza es la herencia de los hijos de Adán, quienes neciamente culpan a Dios cuando fue una elección irrevocable hecha por Adán. Pero algo cambió en el universo cuando Satanás derramó la sangre inocente de Yeshua. El contrato que Adán entregó a Satanás fue anulado. Tal como dijo Shaul, de manera tan encubierta, pero muy oportuna. Si Satanás hubiera sabido este misterio, que al derramar la sangre inocente iba a anular su autoridad sobre este mundo, ni él ni sus príncipes, quienes han doblado su rodilla ante él, hubieran sacrificado al Señor de gloria. Yeshua, Jesús, quien no conoció pecado, fue sacrificado voluntariamente en lugar de la parte culpable, Adán. Yeshua nos ha liberado del poder de Satanás. Él ha redimido delante de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Reyes y sacerdotes que reinarán con él sobre la tierra una vez que Satanás sea finalmente destituido y arrojado al abismo sin fondo
por 1000 años. La voz de una multitud de ángeles, miríadas de miríadas y millares de millares cantan en sinfonía. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él pagó el precio del dolor, el sufrimiento, la humillación y la muerte, cuando él pudo haber doblado su rodilla y recibir el mundo entero como premio inmediato. Yeshua ahora tiene que tomar su trono a la fuerza. Él reinará la tierra con vara de hierro, con justicia y con amor intransigente. La autoridad de Satanás ha sido quebrada. Pero todo lo que hay en el mundo, todo lo que el hombre ha logrado bajo su influencia, tiene que ser completamente destruido. Yeshua tiene que romper los sellos de la autoridad de Satanás sobre esta tierra, y la situación se va a poner sangrienta antes de que se despeje el humo en el mar de vidrio mezclado con fuego. Es en esta sombría y desolada isla de Patmos que Juan recibió la revelación de Yeshua como el Mesías, el juez todopoderoso que regirá la tierra con absoluto poder y autoridad. Aunque los gobernantes de este mundo conspiren contra Jehová y contra el Mesías, el Todopoderoso se burlará de ellos a medida que sus planes de dominio global son incinerados frente a sus propios ojos. Aquellos que han doblado su rodilla ante Satanás, por su parte del nuevo orden mundial, verán sus esperanzas despedazadas sobre la roca, mientras Yeshua destruye a aquellos que intentan aniquilar a Israel e intentan anular el pacto eterno que Dios hizo con su pueblo. Así es, toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, pertenece a los hijos de Israel, y toda nación que se levante en contra de ese pacto se encontrará en el campo de batalla contra el Todopoderoso. Soy Michael Root, deseándole shalom, paz. Nos vemos en el mar de vidrio mezclado con fuego cuando se despeje el humo. Este programa, que esperamos haya sido de bendición el día de hoy, lleva cientos de horas humanas en producción y postproducción, y esto es sin contar las horas que toma el doblaje al español. Esto solo es posible por personas como usted que apoyan a este ministerio. Nosotros hacemos nuestro trabajo de llevar esto gratuitamente al mundo. Y es por esto que ahora les pedimos que consideren las palabras de Yeshua. Habéis recibido de gracia dad. Shalom, seguidores de la Torá. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las Escrituras.